Historia de Panamá. La historia de Panamá nos lleva a los años 1501, donde se divide en dos periodos, prehispánico o precolombiano, donde termina con la llegada de los españoles al Istmo de Panamá. De ese mismo año de 1501 llega Roger Galván de Batista al Istmo de Panamá, donde Panamá, el 28 de noviembre de 1821, finaliza la independencia. Más allá de los años, el 3 de noviembre de 1903, Panamá inicia la Gran Colombia y la independencia de España. De ese mismo año, del 3 de noviembre de 1903, Panamá obtuvo el Istmo de Panamá hasta hoy. Tesoro de Panamá. Los tesoros de Panamá nos llevan a los años 1920, 1930 y 1940. De esa misma forma a 2009 a 2010. En 1920, Panamá no contaba con un artículo que prohibiera la extracción de las antigüedades. Pero no fue el caso de Jack Benny, que la extraía, las encontraba y se la llevaba a Estados Unidos. Era un americano. De esa misma forma, en 1930, en 1940, se encontraban aún mucho más antigüedades, pero también fueron llevadas y extraídas hacia los Estados Unidos. 2009-2010, en Coclé, provincia de Coclé, los biólogos nos comentan que se encontraron con varias fosas de cadáveres, 44 a 59 cadáveres, que en esos cadáveres, al lado de esos cadáveres se encontraban bastantes antigüedades, como olla, plata, jarrones y otros. Los biólogos también nos comentan que zarpó un barco desde Perú hacia Panamá y se hundió en aguas panameñas. Para ese mismo tiempo, 2009-2010, el gobierno de Mireya Moscoso firma un contrato con una empresa para extraer las antigüedades, tanto del mar como diferentes lados de Panamá o en Coclé u otros. Pero Panamá recibe una carta de la UNESCO afirmándole que hay un artículo donde prohíbe la extracción de las antigüedades tanto de océano o diferentes lados de Panamá. Panamá hoy en día no cuenta con un museo. Sí, hay uno, pero es precario, donde a veces los visitan con previa cita o a veces van sin cita. Es lo que nos comenta el ciudadano en el video. Pero Panamá, en esta ocasión, hoy no cuenta con un museo para que regresen las antigüedades que se encuentran en Estados Unidos a suelo panameño. Del Istmo de Panamá. La formación del Istmo de Panamá nos lleva 85 años atrás, donde los geólogos afirmaban que estudiaban la geografía del Istmo panameño y se encontraron en el Istmo panameño que estaba cubierto de agua, sí, que se encontraba cubierto de agua y que a la vez para esa misma época el Istmo de Panamá contaba con varios volcanes que iban desde la frontera vecina de los países de Colombia hacia Costa Rica y que esos mismos volcanes se encontraban con atmósfera y electrones que conformaban con el tiempo calor hacia la tierra y los volcanes hacia erupción. De esa misma época también cuenta que Steven Steinling, un doctor, confirma que Panamá cambió el clima. ¿Por qué cambió el clima? Porque también cambió la historia del Istmo de Panamá. ¿Por qué cambió la historia? Porque dividió y unió los océanos y el continente. Para esa misma época, después de 3 millones de años, llegaron 23 instituciones a nivel mundial para seguir estudiando el clima y la historia del Istmo de Panamá. Sí, lo estudiaron para llegar a una conclusión. Los científicos
donde confirmaron y afirmaron la reafirmación de la necesidad de ser humano para eso tiempo y esa época después de 3 millones de años. Reafirmaban la necesidad de ser humano. Buenas tardes, profesor. Compañero, voy a hablarles sobre Panamá y sus primeros pobladores. Los principales masas de pobladores del istmo se componían de los nahuas, mayas, chichas y caribes. Los dos primeros grupos provenían de América Central, el tercero de América del Sur y el último de las Antillas Pampos, del Orinoco y casi toda las costas atlánticas de Venezuela, Colombia y América Central. Gracias. Buenas tardes, profesor, compañero. Voy a hablarles sobre el Dorado de Panamá. Las historias es atraída desde la época de la conquista de América. La gran imaginación de los conquistadores los llevó a ver las costas de oro, donde el preciado metal era tan abundante y común que prácticamente todo se construía con oro, incluyendo los utensilios de oro. Fueron entonces los conquistadores los que trajeron y construyeron la leyenda del Dorado de Panamá, junto con los indígenas de aquella época. Los contaban la leyenda, cuentan varias versiones. Una de ellas es que dicen que una tribu oculta en medio de la selva, los indígenas solían enterrar a sus muertos, decir que los difuntos los envolvían con una sábana, los colocaban en una canoa y con gran cantidad de ollas y tesoros.